Qué bonita es la diversidad de opiniones y qué bonito ver que el psicoanálisis se nutre de esa diversidad de opiniones para poder crecer y evolucionar. Esto lo hace una disciplina viva y vigente. El hecho de abordar las diferentes teorías de los diferentes tipos de psicoanálisis que tenemos nos hace poder enriquecernos y así formular nuestra propia postura dentro del psicoanálisis. ¿O nuestro propio saber en psicoanálisis? Qué difícil es hablar del saber en psicoanálisis, ¿lo notaron? Por eso el día de hoy vamos a hablar de una problemática en psicoanálisis. ¿Los procesos psicoanalíticos producen saber? ¿O únicamente deberían de dirigirse a la mutación o transformación del deseo? ¿Qué piensas? Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bueno, hace unas semanas estaba viendo mis redes sociales, viendo las historias de mis amigos, de mis amigas, cuando de repente me encuentro con una cita psicoanalítica salvaje por ahí, en el perfil de una gran amiga mía que se llama Cintia. Sí, es este personaje que dirige un grupo de estudio de Freud en el que estoy participando. Y bueno, la frase la había puesto Leopoldo Klingman en su perfil y era una frase bastante lacaniana. Leopoldo Klingman va a estar en este mes haciendo un seminario intensivo que se llama En los bordes del amor. Ahí voy a estar, espero que estén por ahí también, ahí me saludan si me ven. Pero bueno, la cita es la siguiente. El acto analítico no produce saber, sino una mutación en el deseo. Y ya cómo me hizo reflexionar esta frase. De hecho, de inmediato le contesté a Cintia y empezamos a tener una conversación que dio origen a que grabara este video. Porque para mí el dispositivo analítico, además de producir esta mutación en el deseo, también va a producir cierto saber en el propio analizante. Un saber subjetivo, singular, particular, que le va a permitir al propio paciente poder llevarlo a producir cierta movilidad en su propio deseo. Un saber que puede permitir cierto entendimiento del deseo. Aunque no sea el objetivo mismo del propio analista quien va a estar buscando como objetivo esta mutación del deseo, el paciente mismo, el analizante mismo, va a producir su propio saber, como una consecuencia natural de su propio análisis. Así como va a haber una movilidad en el deseo o una mutación en el deseo, también el analizante va a ir produciendo su propio saber dentro del mismo dispositivo analítico. Saber de cómo funciona el propio proceso analítico, saber de su propia historia de vida, saber de su propio deseo. Es un saber que se descubre y que se construye. No es un saber objetivo, sino es un saber completamente subjetivo, singular, particular. Y tampoco es un saber que provenga del analista, sino es un saber que el propio analizante va a ir construyendo dentro de su proceso como consecuencia natural de estar en el mismo. Y claro, con esto yo ya sentí muchas críticas que van a venir de un grupo selecto de lacanistas o lacanianos o como quieran decirles, que me van a decir: no, Felipe, el saber del yo es una ficción. El psicoanálisis busca la mutación del deseo, no el saber. El yo tanto no es como no puede dejar de ser. El saber proviene del discurso del universitario. ¿Qué no leíste los 4 discursos de Lacan? El saber ocupa el lugar del amo. Y yo les diré, sí lo leí, sí leí los 4 discursos de Lacan. ¿Estás seguro que tu crítica no ocupa el lugar del amo? Y es que hay que tener mucho cuidado para hablar del saber en psicoanálisis, para que tu saber no caiga en el lugar del amo, obturando la posición del psicoanalista. Y claro que haciendo videos para YouTube, a mí me ha costado mucho tratar de no caer en el lugar del amo. Por eso el psicoanalista únicamente presta su semblante para que el propio analizante o el propio paciente pueda construir su propio saber, para que pueda construir sus propias interpretaciones y para que construya cierto saber que le permita cierta movilidad psíquica o un entendimiento del deseo o una movilidad en su propio deseo. Y obviamente con esto entiendo perfectamente que la frase que nos había puesto Leopoldo Klingman, que seguramente viene de Lacan, el acto analítico no produce saber sino una mutación del deseo, se dirige hacia otra dirección. No es precisamente que habla de todo el dispositivo analítico, sino únicamente del acto en psicoanálisis. La clínica del acto, sí, es a donde Lacan de repente hace una intervención con su paciente acariciándole la cara, porque este acto en francés tiene una semejanza con la palabra Gestapo, ¿no? Que todos sabemos que es esa policía alemana de 1940 que le produjo un acto a esa paciente. Entonces, por eso el hacer este acto acariciándole la cara cambiaba el significante del Gestapo a el gesto. Por eso también en otros momentos le dio unos gestapos invertidos, es decir, unas cachetadas a otro paciente que no se decidía con una situación con referencia a su propio análisis, o la vez que le aventó una maceta a otro paciente. No avienten macetas a sus pacientes, eso los metería en un problema muy grande. Sin embargo, ahí es donde está la clínica del acto, en esos actos que puede hacer el analista para esa mutación en el deseo,
Pero no es únicamente esto lo que encontramos en todo el dispositivo analítico. Por supuesto que en el dispositivo analítico va a haber otras circunstancias donde también el propio paciente produce su propio saber. Y ahí sí, precisamente en la clínica del acto, no se busca un saber, sino la mutación del deseo de manera fuerte. La escansión también por eso es. Pero bueno, en cualquier escuela psicoanalítica, en cualquier proceso psicoanalítico que ustedes quieran elegir, va a haber otro momento donde por supuesto que el paciente va a producir su propio saber, que no va a ser el objetivo del propio análisis, dependiendo de la escuela. Quizá para un Freud temprano sí era el objetivo, quizá para un Freud ya más avanzado, no lo sé. Pero bueno, habría un saber que se construye. Hay saberes que construyen los propios pacientes. Y eso no lo podemos negar. O si hay alguien que me lo pueda negar, que me lo ponga en los comentarios. Y bueno, si ya se van a poner algo en los comentarios y les está gustando este video, déjenme un like por ahí. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con muchas de estas posturas que surgen de algunas frases de Lacan sacadas de contexto. Yo creo que son magníficas las frases de Lacan y hay que leerlo y hay que entenderlo y hay que estar en grupos de estudio, hay que ir a seminarios, hay que ir a congresos, hay que ir a todos estos eventos, porque así podemos generar diferentes posturas dentro del psicoanálisis y no únicamente una postura muy cerrada a partir de una sola frase. Y no estoy diciendo para nada que Leopoldo Klinkmann tenga una postura cerrada, al contrario, creo que es bastante bueno y por eso mismo voy a ir a este evento que va a realizar en el mes de noviembre. Sin embargo, pues me parece que hay que tener cuidado con generar todas estas clases de posturas tan cerradas cuando esto surge. Inclusive me acabo de acordar de hace 2 meses más o menos fui también con Cintia a un evento donde Jorge Reiter se presentó en El Péndulo, en el Foro del Tejedor, que está aquí en la Colonia Roma, y que estaba dirigiendo el evento Elena Bravo. Elena Bravo fue muchos años mi analista y pues evidentemente trabajé muchísimo con ella y me encantó hacer el análisis con ella. Estoy completamente agradecido con ella por todo lo que trabajamos. Y cuando fueron el momento de preguntas y respuestas hacia Jorge Reiter, Elena hizo una intervención que me gustó bastante, que ella decía que si bien el objetivo del análisis no es psicoterapéutico, no podemos descartar que haya cierto efecto terapéutico en los pacientes. Al final hay posturas, hay dolores, hay malestares que a medida que el paciente o el analizante puede ir hablando, se van a ir modificando y va a producir un estado de bienestar. Así que, de la misma manera, pienso que el psicoanálisis no busca de manera directa que se produzca un saber en el paciente o en el analista o que haya una especie de autoconocimiento por ahí. Si bien creo que no, tampoco es el enfoque buscar lo terapéutico, pues van a ser consecuencias directas del propio análisis. Porque claro que los pacientes van a producir su propio saber en el análisis. Quizá el analista ni siquiera sabe qué saber va a producir su propio paciente. Muchas veces no sabemos qué le está generando, pero se está produciendo algo ahí. Claro que no es un saber universitario, universal, que sea científico y que sea esta posición del amo. Por supuesto que no. No es un saber para posicionarse en el lugar del amo, pero claro que se llegará a producir un saber que pueda contribuir a esa movilidad del deseo. Quien analiza su mente enfrenta sus deseos. Hasta la siguiente.